Queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, es un enorme gusto estar con ustedes en esta ocasión, después de poco más de 3 años que no hemos tenido este privilegio de estar con ustedes. Gracias a Dios porque nos podemos volver a ver y en medio de lo que significa esta pandemia, pues las restricciones, las limitantes que tenemos en medio de ello, pues gracias a Dios que provee el recurso de la tecnología para que podamos encontrarnos. Y es un enorme privilegio el que pueda compartir con ustedes la palabra de Dios en esta ocasión. Se me ha pedido que comparta acerca del tema general amor que se comparte, porque ciertamente en este mes se ha celebrado el Día del Amor y la Amistad. Y pues el amor y la amistad son temas que se tratan en la palabra de Dios y gracias a esta palabra podemos tener nosotros dirección acerca de cómo conducirnos en este tema tan importante. El pasaje que hoy quiero compartir con ustedes se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 9 al 13. El título particular de esta meditación, de este sermón, es Fortalezca sus relaciones amistosas. Fortalezca sus relaciones amistosas. Y entonces en esa porción que ya les mencioné, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos del 9 al 12, dice así en la Nueva Versión Internacional: ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para irlos a ver. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Padre y Dios. Bueno, delante de nuestro Dios y Padre es la forma como está escrita aquí en este texto, esta porción. Quiero invitarles, antes de empezar de manera ya frontal con la meditación, quiero invitarles a pedir a nuestro Dios la dirección que solamente Él nos da para que las verdades espirituales arraiguen en nuestro corazón. Padre, delante de tu presencia estamos rogándote, Señor, que tú bendigas este momento. Queremos meditar en tu palabra juntos. Queremos obtener una bendición especial de ella, Señor. Sabemos que tu palabra es vida, que ella nos conduce, que ella nos orienta, que ella, Señor, nos infunde ánimo, nos enseña a vivir delante de ti. Es por eso que venimos delante de tu presencia rogándote tu dirección. Alumbra nuestros ojos para que veamos esos principios espirituales que tú tienes en tu palabra y ayúdanos a vivir conforme a ellos, oh Dios. Gracias por mis hermanos que pueden escuchar esta palabra tuya. Bendice sus corazones y ayúdales también, Señor, con la riqueza que viene de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces hemos dicho que la meditación de esta ocasión es fortalezca sus relaciones amistosas. Si usted tiene compañía, ha cubierto una gran necesidad en la vida porque usted fue hecho para ser sociable. En tal razón, tener amigos sinceros, leales, de corazón, es una gran necesidad. Y si los tenemos, poseemos un tesoro invaluable que en realidad nos enriquece. El mismo Señor Jesús hizo de sus discípulos amigos cuando dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por cierto,
¿Cuántos amigos tiene usted en la vida? ¿En qué está fundamentada su amistad? ¿Qué hace para conservarla? Estas preguntas deben responderse cuando pensamos en nuestras relaciones amistosas. En la porción bíblica que hoy estamos considerando, el apóstol Pablo nos proporciona algunas pautas para profundizar nuestra amistad y darle verdadero significado y, consecuentemente, vivir de manera agradable delante de Dios. Entonces, para que podamos fortalecer nuestras relaciones amistosas, tenemos que hacer algo que nos indica la palabra de Dios. En primer lugar, nos dice: agradezca a Dios por sus amigos. Agradezca a Dios por sus amigos. Si usted quiere fortalecer sus relaciones amistosas, agradezca a Dios por sus amigos. Qué bueno que usted conoce a Dios. Qué bueno que usted conoce al Señor Jesucristo. Qué bueno que usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Así que usted sabe de qué le estoy hablando cuando le digo agradezca a Dios por sus amigos. Porque el hecho de que seamos salvos nos ata de manera indisoluble con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos dirige de manera natural a Él. Tenemos que agradecer a nuestro Dios por nuestros amigos, en primer lugar en actitud de adoración. Dice el apóstol Pablo en esta porción: ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? En la Nueva Traducción Viviente, otra traducción de la Biblia, dice así: ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Me llama la atención esta última porción que traduce la Nueva Traducción Viviente: cuando entramos en la presencia de Dios. Y esto habla de adoración. Por eso yo le menciono esto de que agradezca a Dios por sus amigos en actitud de adoración. Porque cuando entramos a la presencia de Dios, seguramente que adoramos. Pablo era un hombre que tomaba muy en serio la amistad, tanto que la veía desde una perspectiva espiritual. Él veía la amistad desde ojos espirituales. Por ejemplo, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8, él dice que Dios era testigo de cuánto amaba a los hermanos de Filipos con el entrañable amor de Jesucristo. Y él ponía a Dios por testigo de ese amor tierno que seguramente sentía en su corazón por aquellos hermanos preciosos que se habían quedado en la ciudad de Filipos, en la iglesia de Filipos. Y Pablo tiene palabras para expresarles este gran amor que él sentía por ellos. Cuando iba por su segundo viaje misionero el apóstol Pablo, allá en Tesalónica hubo conflictos de tal forma que ellos tuvieron que salir huyendo, fueron a Berea y luego continuaron su viaje hacia el sur. Pero a ellos les preocupó esa situación de que los hermanos de Tesalónica se hubieran quedado en condiciones bastante difíciles en medio de esa comunidad que ahora empezaba a odiarlos y los perseguía y quizá los amedrentaba. De forma tal que cuando estaban en Berea, el apóstol Pablo envía a Timoteo de regreso para que fuera a ver a los hermanos que estaban en Tesalónica y que se habían quedado en un ambiente de gran tribulación. Pero cuando viene Timoteo de regreso y se encuentra con Pablo, entonces Timoteo le trae buenas nuevas y le dice que los hermanos, aunque estaban en gran sufrimiento por la tribulación, su fe estaba firme. Y ellos estaban contentos, estaban sufriendo la tribulación, pero estaban gozosos. Y entonces esto animó muchísimo al apóstol Pablo. Y él da evidencia en este pasaje de que se encuentra gozoso por esa respuesta tan madura y capaz de sufrir el acoso de sus enemigos, de sus adversarios, de parte de los hermanos de Tesalónica, y el apóstol Pablo estaba feliz. Esto le hacía tremendamente feliz. Las noticias fueron alentadoras
para él por esa valentía, ese gozo y esa manera de sufrir la tribulación de parte de los hermanos de Tesalónica. Pablo, aunque él estaba lejos de ellos, existía entonces una relación tan estrecha que en el corazón de Pablo y ciertamente en el corazón de los hermanos de Tesalónica también había un profundo y tierno amor de los unos para con los otros. Él había aprendido a amarlos, aunque ellos estaban ahora lejos, él quería expresarles el amor que sentía por ellos. Notemos, por ejemplo, la descripción en este mismo capítulo, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículos 7 y 8 de esta misma carta, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Así que el apóstol Pablo amaba de una manera profunda y entrañable a los hermanos de Tesalónica. Por esta razón, aunque él dice qué acción de gracias podemos dar, en realidad lo que estaba diciendo es que estaba feliz por sus amigos de Tesalónica y por ello, al entrar a la presencia de Dios, él presentaba sus oraciones con gozo. Hemos dicho que tenemos que agradecer a Dios por nuestros amigos en una actitud de adoración. Y Pablo entraba delante de Dios, a la presencia de Dios, con adoración por causa de sus hermanos y sus grandes amigos que estaban en Tesalónica. Pero si usted tiene que agradecer a Dios por sus amigos en actitud de adoración, tiene que hacerlo también en actitud de gozo. Este mismo hecho de que los hermanos estaban felices, estaban contentos, estaban creciendo en la fe, le daba gran alegría al apóstol Pablo. Y dice, y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de él. Eso está en el versículo 9. Pablo, hermanos, no trabajó en vano. Como resultado de su trabajo, había un gran fruto. Ese fruto de los hermanos de Tesalónica que estaban mostrándose con valentía, con tesón, con entrega, a pesar de lo que ellos estaban sufriendo en ese momento. Por cierto, ¿qué experimentamos nosotros cuando vemos que nuestros hermanos crecen? Cuando vemos que nuestros hermanos se desarrollan, cuando vemos que aquel que viene creciendo apenas que acaba de conocer a Jesucristo está hambriento de la palabra de Dios, está sediento del encuentro con Dios y algunas semanas o algunos meses o algunos años adelante, esta persona que acaba de conocer a Jesucristo se ha convertido ahora en un maestro de escuela dominical o está deseando irse a preparar al seminario para servir mejor al Señor o está desarrollando algún ministerio importantísimo en la iglesia. Esto debe traernos gozo, pero es posible que en algunos casos, lejos de sentir gozo, sentimos envidia. Pero lo que realmente Dios quiere que nosotros sintamos es el gozo por ver a nuestros hermanos creciendo en la fe. Romanos capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 15, dice, alégrense con los que están alegres. Gócense con los que se gozan. Pero algunos dicen que a veces es más fácil llorar con el que llora. Y de pronto se convierte más difícil el asunto de gozarse con los que se gozan. Si bien tenemos que llorar con los que lloran, compartir su dolor, sentir la tristeza, el peso de su tribulación, eso lo podemos compartir. Pero a veces compartir su gozo por el crecimiento de pronto se convierte un poquito en un asunto difícil. Que Dios, hermanos, ponga en nosotros
un gozo especial porque vemos a nuestros hermanos crecer en la fe. Segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, si bien hemos dicho que tenemos que agradecer a Dios por nuestros amigos, tenemos que acercarnos más a nuestros amigos. Una cosa importante que usted y yo tenemos que hacer con nuestros amigos es acercarnos más a ellos. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? En un trato personal. Dice el apóstol Pablo, día y noche suplicamos que nos permita verlos de nuevo. Versículo 10. Día y noche suplicamos, obviamente a Dios, que nos permita verlos de nuevo. Pablo quería saber de sus amigos que se habían quedado en Tesalónica. Nuevamente, si revisamos rápidamente algunos versículos en este mismo capítulo, en el capítulo 3, vea usted lo que dice. Capítulo 3 de esta misma carta a los tesalonicenses, versículos 1, 2 y 5. Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios. Versículo 5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Quería estar cerca de sus hermanos. Él sabía que sus hermanos que se habían quedado en Tesalónica estaban sufriendo y estaban sufriendo mucho. Y quería saber cómo se encontraban en medio del sufrimiento. Y dice, cuando no pudimos soportarlo más, enviamos a Timoteo. Él estaba preocupado por ellos, quería estar cerca de ellos. Y dice en esta porción que día y noche estaba suplicándole a Dios que les concediera la oportunidad de regresar para encontrarse con ellos cara a cara. Y ellos por su lado tenían gratos recuerdos de él. Cuando vino Timoteo, le reporta a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? También los hermanos tienen muchos deseos de encontrarse contigo. Ellos te quieren ver. Véanlo en el versículo 6. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Es decir, Pablo quería verlos y los tesalonicenses querían ver a Pablo. Para profundizar nuestras relaciones con nuestros amigos, es necesario buscarlos, es necesario convivir con ellos, es necesario pasar tiempo con ellos, es muy necesario orar con ellos. Es una gran necesidad que pasemos con nuestros hermanos orando, abrazándoles. Tan pronto pase esta pandemia, tendremos oportunidad de abrazar a nuestros hermanos que por mucho tiempo hemos querido tener cerca de nosotros. Pero es necesario abrazarnos, es necesario pasar juntos. Pero entre tanto que pase esta situación, podemos hablarnos a través del teléfono, a través de videollamadas, a través de varios otros recursos, de mensajes. Porque lo necesitamos estar cerca de ellos. Pase tiempo con sus amigos, encuéntrese con ellos. El trato personal, el trato cara a cara es importantísimo para fomentar nuestras relaciones amistosas. Las amistades profundas, hermanos, no pueden desarrollarse a la distancia y mucho menos pueden desarrollarse en silencio. Es importante que nos hablemos, es importante que nos encontremos, es muy importante que nos expresemos el afecto de los unos para con los otros. El encuentro personal es importante. Pero este encuentro personal tiene que ser también un encuentro edificante, debe ser en un trato edificante. Y dice el apóstol Pablo, hemos estado orando noche y día para encontrarnos con ustedes, para suplir lo que le falta a su fe, en el versículo 10. Reina Valera utiliza la palabra completar. Y dicen los que conocen el idioma bien,
Dicen que la palabra completar significa remendar y tiene el sentido de remediar las deficiencias. Es decir, el deseo de Pablo no era solamente encontrarse para flojear, que si bien hace falta pasar un momento de esparcimiento con nuestros amigos, y qué bueno que podemos disfrutar eso, pero en medio de ese encuentro de esparcimiento, de ese momento de aliento mutuo, debe ser un momento para suplir lo que haga falta. Y a veces lo que hace falta es esa cercanía. Hace falta que nos escuchemos. Hace falta que nos aconsejemos. Hace falta que nos alentemos los unos a los otros. Pablo sabía que las tribulaciones pudieron haber lastimado la fe y quizás había preguntas que resolver. Él les quería ayudar en todas estas cosas, cubrir los vacíos. Yo quiero estar con ustedes para suplir lo que hace falta a su fe. Es muy importante entonces que se considere que la amistad, que la relación amistosa, tiene que ver con encontrarse, con convivir y con edificarse. La edificación no solo debe suceder en aspectos espirituales, porque también a veces creemos que todo tiene que ser con un lenguaje altamente espiritual, ¿no? A veces altamente bíblico. Y no estoy diciendo que no lea la Biblia, y no estoy diciendo que no hable en términos bíblicos. Lo que pasa es que a veces desechamos o desdeñamos, dejamos de lado temas tan sencillos, pero que son tan importantes en nuestra vida cotidiana y que pueden crecer, pueden desarrollarse, pueden tener mayor significado en nuestro encuentro como amigos. A veces tenemos que resolver asuntos de la vida cotidiana en los que para otros pueden ser insignificantes, pero en esta relación amistosa es importante que se traten y que se hagan, que se resuelvan, que se contesten preguntas que a veces ahí están en el aire y que no nos atreveríamos a expresar a otros. Necesitamos escucharnos, necesitamos ayudarnos, aún en las cosas pequeñas, aunque también es importante que nos apoyemos en asuntos que pueden resultar sacrificiales en algunas ocasiones. La verdadera amistad, hermanos, también es una amistad que habla con verdad. Dice el proverbista, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es Proverbios 27, versículos 5 y 6. La mejor edificación es esa edificación que nos permite hablar de todos los temas, pero donde Dios está presente, donde Dios es el agente rector de esos pensamientos, donde su palabra fluye con poder y nos alimenta aún en las cosas más sutiles. Hay una gran necesidad de tener amigos y amigos sabios. Es una gran oportunidad cuando nosotros nos encontramos con nuestros amigos. Es una gran oportunidad para el crecimiento. Así que hemos dicho, para que fortalezcamos nuestras amistades o nuestras relaciones amistosas, tenemos que agradecer a Dios por nuestros amigos. Luego tenemos que acercarnos más a nuestros amigos. Y luego tenemos que acudir a Dios por nuestros amigos. ¿Qué quiere decir esto de acudir a Dios? Aquí en el caso del apóstol Pablo, él dice que ruega a Dios porque su amor abunde más y más. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, dice él en el versículo 12. Pablo rogaba para que el amor de sus amigos no solamente creciera con respecto a ellos, sino que ese amor también se expresara al mundo que no conoce de él. Véanlo en el versículo 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Qué importante entonces es esta proyección que el apóstol Pablo le está dando
al amor que él quería que creciera más en los hermanos de Tesalónica. Que no solamente se quedara en esta relación de los hermanos de Tesalónica para con él, con el apóstol Pablo, sino que también creciera y se expresara potentemente para con aquellos que todavía no habían sido alcanzados, para con toda la sociedad. Tenemos, hermanos, una gran necesidad nosotros de que nuestro amor se exprese no solamente entre los creyentes, sino que el amor se exprese para con la gente que no conoce de Dios, para que la gente pueda luego convencerse de que este es el lugar, la casa de Dios, la iglesia de Dios, es el lugar donde puede encontrar el amor que no encuentra por otro lado. ¿Cuál es la razón de esto? Es que el amor, hermanos, sana. El amor nos ayuda a comprender. El amor perdona. El amor estimula la fe. El amor tiene muchas otras virtudes tan significativas que ahí las encontramos en la primera carta del mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Lea esa porción tan preciosa que enriquece nuestras vidas y nos enseña no solamente a entender el amor, sino nos empuja aún a vivir el amor de Él. De las mejores bendiciones que debemos rogar para nuestros amigos es que su amor crezca. Que crezca para con nosotros y también que crezca para con el mundo. Uno de los mejores favores que usted puede hacerle a sus amigos es orar por ellos para que su amor crezca. Entonces tenemos que acudir a Dios por nuestros amigos rogando que su amor abunde. Pero tenemos que rogar también que su fe se afirme. El versículo 13 dice el apóstol Pablo, en este versículo 13 dice lo siguiente: que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de Dios, nuestro Dios y Padre. La convicción de Pablo es que el amor fraternal genuino confirmaría la fe de los hermanos de Tesalónica. Aunque hubiera tribulación, aunque hubiera persecución, aunque ellos pudieran vivir con cierto temor, el amor de los unos con los otros estaría haciendo un papel importantísimo, afirmando la fe de ellos. El calor del amor alienta para la permanencia de la fe y para la permanencia de la santidad, porque otra vez en esa porción ahí encontramos que el apóstol Pablo dice: para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Qué importante papel juega el amor. El amor nos alienta. El amor nos retiene con nuestros hermanos, nos retiene con la iglesia y el mensaje, la palabra, las enseñanzas fluye y nos da la capacidad de vivir esas verdades, porque estamos en un ambiente, en el ambiente del amor, que es un ambiente cementante que nos permite a nosotros vivir en carne propia ese amor. Y de esta manera nuestra fe se afirma. Es necesario, hermanos, consolar y fortalecer a nuestros hermanos en las tribulaciones. Eso fue lo que hizo Pablo y eso fue lo que hizo Timoteo. Ellos estaban ansiosos por ver a nuestros hermanos de Tesalónica que estaban sufriendo. Y entonces fueron a verlos para que su fe se afirmara. Ruegue porque su amigo o su amiga se fortalezcan en la fe y en la santidad. ¿Cuál es esa razón? La razón de que se afirme su fe, para que cuando venga Jesucristo, cuando venga nuestro Señor, nos encuentre con una vida intachable delante de Él. Ese aliento nos permitiría esperar de manera irreprensible el regreso
de Jesucristo. Esa es la razón última. El apóstol Pablo en sus cartas siempre tiene presente el tema del regreso del Señor. Si hemos de amarnos como amigos, si hemos de vivir alentados por la amistad, es porque estamos esperando gozosos el regreso de Jesús. Finalmente, hermanos, las relaciones amistosas, significativas, trabajan en lo profundo. No se contentan con encuentros y pláticas superfluas, sino que su desarrollo se apoya en Dios y en las razones, indicaciones y el aliento que da su palabra. ¿Quiere que su amistad sea profunda y significativa como Dios lo desea? Dele gracias por sus amigos. Acérquese más por sus amigos y acuda a Dios por ellos. Y su amistad va a ser tremendamente significativa y usted va a seguir creciendo. Y usted y su amigo o su amiga van a glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Hermanos queridos, que Dios les bendiga con toda clase de riquezas. Es un gusto enorme haber tenido este gran privilegio de predicar la palabra de Dios el día de hoy. Les mando un abrazo muy cariñoso.